Que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Este webinar que lo estamos realizando después de bastante tiempo, está organizado por la Cámara y junto con el Estudio Iberoamericano Filippi, Preto Carrizosa, Ferrero, Du y Uría. El tema va a ser sobre el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, la segunda versión que ha sacado la SUNAT, y para eso contamos con Walker Villanueva, es un experto en derecho tributario y nos va a comentar al respecto sobre los nuevos esquemas, los riesgos y qué cuidados deben tener las empresas para evitar una sanción por parte de la SUNAT por incumplimiento tributario. Dos puntos para señalarles. Por favor, las preguntas las pueden realizar durante la exposición vía el chat. Vamos a ir tomando nota y al final de la presentación de Walker vamos a exponerlas. Y también, por favor, les agradeceremos mantener en silencio los micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción. Bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí cedo la palabra a Walker. Adelante, por favor, Walker. Jorge, muchísimas gracias a la directiva, a la Junta Directiva de la Cámara Peruano-Japonesa. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Quiero compartir con ustedes digamos, los resultados de la reunión que se tuvo con los ejecutivos de SUNAT al presentar estos esquemas de alto riesgo fiscal. Estuvimos personalmente en la reunión. Y así que les voy a comentar, yo diría, herramientas útiles para prevenir riesgos, ¿no? Me parece que eso es lo más relevante, dado que finalmente el tema tributario ha escalado en importancia, y no solo aquí en el Perú, sino hay un movimiento, digamos, a nivel mundial para luchar contra los actos de planificación fiscal, dice la OCDE, este organismo de cooperación y desarrollo económico, contra las planificaciones fiscales agresivas, ¿no? O sea, con lo cual, en fin, vamos a ver qué es lo que tenemos como herramientas, digamos, para poder compartirlas con ustedes. A ver, lo primero, aquí les hago una breve, digamos, definición de la planificación fiscal agresiva. Luego haré referencia a la planificación fiscal como una obligación del directorio. Y finalmente voy a explicar los sistemas de alto riesgo fiscal, ¿no? Y luego podemos hacer las preguntas que tengan ustedes a bien. Aquí les he traído definiciones de lo que internacionalmente se conoce como planificación fiscal agresiva, que básicamente lo que se quiere destacar es que la planificación fiscal agresiva no es un concepto legal, ¿no es cierto? No es un concepto jurídico, como sí lo es cuando hablamos de planificación fiscal. Sí, por supuesto, en el ámbito tributario, los especialistas en impuestos sabemos y distinguir dentro de lo que es una economía de opción, es decir, el ahorro lícito, el ahorro dentro del marco de la ley. Sabemos distinguir, por supuesto, también los actos ilícitos, cuando hay ahorro de impuestos, pero a través de actos fraudulentos, que es el delito de defraudación. O sea, en extremos opuestos, ¿no? La defraudación tributaria como una Walker, conducta. disculpa la interrupción. ¿Será posible que la presentación lo puedas compartir de otra manera? Porque se ve un poco pequeño y se ve varias pantallas. Espérate, voy a un segundito. Vamos a ver, un segundito, de repente es... Espérate un segundito. Vamos a... Un segundito, ¿ya? Déjame ver, lo que pasa es que estoy acá con dos pantallas, de repente es por eso, ¿ya? Un segundito, No te preocupes. voy a apagar la otra pantalla. A ver si se puede compartir. A ver si de esa forma... No, a ver, vamos a ver si se puede dejar de compartir. Un segundito. Ok, ahora sí lo podemos ver mucho mejor. ¿Sí? Sí. ¿Se ve mejor? Sí, ya se ve grande.
Gracias. Ya, ok. Gracias, Jorge. No, yo pensé que todos lo estaban viendo bien. Pero bueno, lo que quería destacar es que la planificación fiscal agresiva no es un concepto jurídico, un concepto legal, como sí lo es la economía de opción, que es el ahorro lícito de impuestos. Y en el extremo opuesto de los conceptos legales está la defraudación, que es el ahorro de impuestos, pero a través de medios fraudulentos, ¿no? Es decir, de la construcción de estructuras que engañan, en este caso, al Estado para reducir la carga tributaria. Y entre estos dos extremos opuestos está la ilusión, ¿no? La ilusión fiscal, que es la que hemos discutido en los medios empresariales con SUNAT en los últimos años, que básicamente lo que hemos buscado de este lado de los especialistas y técnicos en materia tributaria es que la apreciación de los actos elusivos sea una apreciación equilibrada, ¿no es cierto? Una apreciación razonable. Y por eso tenemos parámetros para sustentar. O sea, la SUNAT tiene parámetros y límites para sustentar cuando una conducta es elusiva. Bueno, entonces, entre estos tres conceptos de economía de opción, defraudación tributaria, que es el delito, y la elusión, ¿no es cierto? Viene a agregarse en el contexto mundial la planificación fiscal agresiva, que repito, no es un concepto legal, no es un concepto jurídico, ¿no? Sino básicamente la planificación fiscal agresiva hace referencia a la posibilidad que tienen las multinacionales, ¿no es cierto?, de aprovechar la falta de consistencia y la falta de reglas tributarias similares en dos jurisdicciones, es decir, que cada jurisdicción regula los actos y transacciones tributarias de manera diferente, es decir, aprovecha que las reglas en el mundo no están armonizadas, aprovecha que en ciertas legislaciones hay vacíos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en la economía digital, por ejemplo, Perú todavía no grava las transacciones de las plataformas digitales con consumidores finales, se aprovecha ese tipo de vacíos, o se aprovecha también el ofrecimiento de regímenes tributarios con beneficio que ofrecen los estados en el mundo, ¿no? Y yo decía en este caso, los estados del mundo ofrecen estos regímenes tributarios de beneficio y al mismo tiempo, estos mismos estados dicen, oye, las empresas, las multinacionales no están pagando los impuestos justos según el valor o la utilidad que están generando en cada territorio. Bueno, en fin, entonces la planificación fiscal agresiva hace referencia a eso, ¿no? Al hecho de que las empresas muy grandes, las empresas que operan en el mundo, aprovechan este tipo de, digamos, de oportunidades y tienen un pago de impuesto a la renta que es muy pequeño, ¿no es cierto? Acá se dice, resulta un pago muy pequeñito comparado con la utilidad que genera toda la compañía. Entonces, digamos, ¿cuál es la reflexión que quiero hacer? No quiero traer solo conceptos teóricos acá, me parece que lo esencial, aquí no estamos digamos, en un auditorio de especialistas en materia tributaria, así que voy a intentar mencionarles lo relevante, ¿no? Los esquemas, la SUNAT, que es lo que voy a explicar ahora en la sesión de hoy, ha presentado su segundo catálogo que denomina esquemas de alto riesgo fiscal. Esquemas de alto riesgo fiscal. Y hace no mucho, estamos hablando de hace 2 o 3 meses atrás, dos funcionarios de la Administración Tributaria de Perú han presentado también a través del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es un organismo internacional que agrupa a los países latinoamericanos y centroamericanos, ¿no es cierto? Han presentado un estudio que denominan estos dos funcionarios de la administración como esquemas de alto riesgo fiscal. Y en esos esquemas de alto riesgo fiscal se aprecia también que la administración tiene
a partir de hoy un foco bastante claro que todos nosotros tenemos que tener presente. Ese foco claro es básicamente analizar si las transacciones, aquí el tercer apartado de la diapositiva, si las transacciones que hacen las empresas tienen una legítima razón de negocios, tiene que haber legítima razón de negocios, o si por el contrario, la transacción tiene una motivación de conseguir una ventaja fiscal. Entonces, las barbas en remojo, ¿no es cierto? En el sentido que la administración hoy tiene como objetivo analizar las transacciones que generan ahorro fiscal, analizarlas siempre desde su fundamento de negocio. ¿Hay fundamento de negocio? Explica el fundamento de negocio, explica la razón de negocio que sustenta esa transacción que le ha generado un ahorro fiscal, ¿no? Y para eso dice la administración, el punto 2 acá, el punto 2 digamos, de este estudio que está publicado en el CIAT, ¿no es cierto? Es un estudio de unas 36 páginas aproximadamente. Se tiene que examinar, dice la administración, cuáles son los riesgos y funciones, de una transacción que está llevando a cabo digamos, la empresa, y sobre la base de eso, ver cuál es la real transacción que se está haciendo en la realidad, ¿no? Entonces, tener presente que estos son los... Entonces, yo diría, de esta primera parte, me quedaría con dos conceptitos, ¿ya? Uno es que la planificación fiscal agresiva no es un concepto legal, primer concepto. Segundo concepto, que el fisco peruano, en este caso, y yo diría, esto me parece que es una tendencia además internacional, es que los fiscos van a hacer un escrutinio, un examen, un análisis de del sustento o la razón de negocios de una transacción. Esas son las dos ideas esenciales de esta primera parte. El segundo concepto que quería transmitirles es que en la tercera disposición complementaria y final de este decreto legislativo 1422 se impone una nueva obligación al directorio de todas las sociedades de todo el país. Esa obligación señala, ¿no es cierto?, el directorio tiene la obligación de definir la estrategia tributaria de la sociedad, debiendo decidir, dice la norma, sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, y que esta facultad es indelegable. O sea, quiero decir acá que, como les decía, el tema tributario, diría yo, de este decreto legislativo, antes de todo este movimiento mundial que está habiendo para frenar estas estructuras de planificación fiscal agresiva, ¿no es cierto? Antes de eso, estamos hablando 2012 comenzó el plan mundial para proponer regulaciones que se implementen en el mundo, ¿no es cierto? Y Perú, digamos, es uno de los países que con más obsecuencia ha seguido todas estas sugerencias de la OCDE y la hemos implementado en nuestra legislación. Bueno, decía que antes de ese plan mundial, el tema tributario no tenía, diría yo, la importancia que tiene hoy desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Antes, básicamente, el responsable del área de impuestos, del control adecuado de los impuestos, era el gerente financiero junto con el contador de la empresa y eventualmente el asesor tributario externo de la empresa, ¿no? O el interno, si es que lo hubiera. Pero con este decreto legislativo 1422, que va en la línea de todo este plan BEPS, ¿no es cierto?, de la planificación fiscal agresiva, como que el tema tributario ha escalado de importancia, ¿no? En los ámbitos de la misma compañía, porque hoy el directorio tiene que ocuparse, tiene que hacer un examen, ¿no es cierto?, de aquellos actos que impliquen una planificación fiscal. Lo curioso del caso acá, infortunadamente, es que la ley no define, este decreto legislativo dice, el directorio tiene que ocuparse de los actos que impliquen planificación fiscal. No señala la periodicidad, es decir, no dice
si anualmente el directorio tiene que acceder al control de los actos que impliquen planificación fiscal. No señala cuál es el contenido de la planificación fiscal, es decir, no dice qué es planificación fiscal, porque yo les he explicado básicamente tres conceptos, ¿no? El concepto de economía de opción, el ahorro lícito de impuestos, el concepto del ahorro ilícito de impuestos o ilegal, que es defraudación tributaria, y la ilusión fiscal, que son los actos, ¿no es cierto?, que también provocan una ventaja tributaria, pero que tienen toda una regulación para su apreciación y digamos, aplicación, ¿no? Y la planificación fiscal que está en esta norma no se sabe cuál es el contenido de lo que es planificación fiscal. Por lo tanto, acá las empresas, mi consejo es acá que las empresas sean conscientes que el directorio tiene una obligación de definir la estrategia tributaria de las compañías y hacer la aprobación, el análisis de aquellos actos o transacciones que impliquen planificación fiscal. El objetivo de esto, el objetivo básicamente de esta obligación, ¿no es cierto? El objetivo está claro, ¿no es cierto? El objetivo de esta obligación tiene que ver con atribuir responsabilidad solidaria a los representantes legales. Ese es el objetivo, ¿no? La norma, este mismo decreto legislativo 1422, acá, el que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, señala que los representantes legales de una sociedad que hayan colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o transacciones que luego el fisco califique como elusivas, ¿no es cierto? Es decir, el fisco diga, esta transacción que a usted le ha provocado un ahorro fiscal es elusivo, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, dado que el directorio tiene la obligación de hacer el control de los actos de planificación fiscal, si el directorio no ha podido controlar este acto que luego yo estoy calificando como elusivo, entonces el fisco dice, bueno, los representantes legales de la compañía son responsables solidarios junto con la compañía. O sea que el fisco podría, en este caso, accionar eh, y hacer digamos, la exigencia de los impuestos omitidos contra la sociedad y también simultáneamente contra los representantes legales de la compañía, representantes legales entendiéndose por tales los que tienen, por supuesto, los poderes para concluir los contratos y representar a la sociedad, ¿no es cierto? Y normalmente en el caso, los representantes legales usualmente suelen ser el gerente general, el gerente financiero, ¿no? Y el directorio como órgano colegiado. Por lo tanto, ahí el fisco como que tiene un abanico digamos, de posibilidades, ¿no es cierto?, para poder, yo diría, coaccionar, para poder presionar en el cobro de deudas tributarias derivadas de transacciones elusivas, ¿no? Entonces, no olvidar que esta obligación existe, hay que cumplirla, porque de no cumplir con esta obligación que está en el Código Tributario hacia el directorio, ¿no es cierto?, se puede imputar responsabilidad solidaria. Si es que hay un acto elusivo en el futuro, el fisco podría, como les digo, accionar contra la empresa y contra los directores, ¿no? Y cómo los directores se eximen de esta responsabilidad solidaria. ¿Cómo podrían decir, yo no soy responsable solidario? Probando que han actuado de manera diligente, ¿no? Esto es que efectivamente cumplen adecuadamente con esta obligación que les impone el Código Tributario, que sí se hace un análisis, un escrutinio de las transacciones que implican planificación fiscal y por lo tanto el directorio no es responsable solidario. ¿Ok? Eso básicamente. Pues en esa lógica, pues la segunda idea es básicamente cumplir con esta obligación, ¿no es cierto?, a efectos de evitar que luego el Estado me impute responsabilidad solidaria, ¿no? Esas son las ideas esenciales de esta primera parte. Y en ese contexto, el fisco acaba de presentar los esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? En fin, yo les voy a comentar, yo diría, no, las que más interesan, yo diría las más corrientes. Voy a comenzar por una que me parece nos podría
nos podría involucrar a las compañías que estamos, que pertenecen a la Cámara, ¿no es cierto? Este es el caso en el cual el fisco dice, bueno, tenemos una compañía A en Perú, ¿no es cierto?, titular de una concesión minera. Tenemos una compañía B vinculada a, que está ubicada en un paraíso fiscal, ¿no? La compañía A vende el concentrado de mineral a la compañía B a un precio subvaluado. A le vende a B, B está en paraíso fiscal. Y como esta es la transacción 1, ¿no? Y transacción 2, posteriormente B, ubicada en el paraíso fiscal, le vende el concentrado de mineral hacia una compañía C, ¿no? Compañía C, que es el cliente del exterior. Y la transacción 3 no es que haya una venta, sino básicamente es el envío. El envío de la mercadería se hace directamente desde Perú, por vía marítima, ¿no es cierto?, directamente hacia el cliente, ¿no es cierto? Es decir, no es que no es que el concentrado mineral se envía al paraíso fiscal y el paraíso fiscal se lo envía, sino el envío es directo, ¿no? Lo segundo que destaca la administración es que la empresa B, localizada en un paraíso fiscal, no posee activos ni trabajadores. Tampoco acredita actividades ni sustancia económica alguna. Noten ustedes acá que el fisco ya está examinando si las compañías tienen o no sustancia económica, ¿no? Y entonces, aquí Suna dice, ¿cuáles son los análisis y efectos del esquema? Bueno, aquí no hay ninguna evidencia que B tenga una actividad real. O sea, B es una sociedad intermediaria sin actividad real, ¿no? La transferencia de bienes que realiza A través de B, ¿no es cierto?, genera que se traslade parte de los beneficios al paraíso fiscal. Es decir, se está en este caso, perdonen, se está trasladando, digamos, los beneficios que debería, perdonen un ratito, se apagó la luz. Si no me muevo, se apaga la luz acá, en fin. Los beneficios que debería haber generado A por vender a C se están trasladando parcialmente al paraíso fiscal. Eso es lo que dice Sunat acá, ¿no? Entonces, parte de la utilidad del negocio se está dejando en el paraíso fiscal. Los hechos descritos en el esquema no modifican la finalidad de la operación, es decir, se está vendiendo directamente desde Perú hacia el cliente del exterior. A eso se refiere, ¿no? Y el traslado de beneficios al paraíso fiscal, parte de los beneficios que ahora se generan en el paraíso fiscal, están sujetas a una tributación únicamente del 2% en el paraíso fiscal, y por lo tanto la empresa domiciliada en el Perú se ahorra el impuesto a la renta de esa utilidad que se ha trasladado al paraíso fiscal. ¿Cuáles son los comentarios? Bueno, lo primero es la sustancia económica de la intermediaria, es decir, las barbas en remojo, en el sentido que hay que examinar si en general las transacciones, las sociedades con las que hago las transacciones tienen sustancia económica, ¿no es cierto? Eso como primer punto. Como segundo punto, aquí si es que se hace una transacción con paraíso fiscal, es decir, si ya le vende a B, en el caso son compañías vinculadas, ¿no? Pero aun cuando no fueran vinculadas, si hay una transacción con paraíso fiscal, aplica la norma de precio de transferencia. Entonces, si aplicara la norma de precio de transferencia, entonces el ahorro fiscal no sería posible, porque yo tendría que vender a valor de mercado, ¿no? Sin embargo, aplicar la norma de precio de transferencia no es sencilla en todos los casos, porque aplicar la norma de precio de transferencia requiere información, y a veces el fisco no dispone de la información para aplicar directamente la norma de precio de transferencia y, por ejemplo, reconducir los efectos. Es decir, si ya le tiene que vender a B y este está en paraíso fiscal, cualquier transacción con paraíso fiscal tiene que hacerse a valor de mercado, sea o no vinculado a la empresa. Es decir, A puede ser de un grupo de socios y B de otro grupo de socios. Por el solo hecho de hacer la transacción con paraíso fiscal tiene que ir a valor de mercado. El problema es que no en todos los casos se dispone de la información para aplicar la norma de precio de transferencia. Y en esos casos el fisco tiene que apelar, como lo hace en este catálogo, decir, bueno, en este caso, como carezco de la información
para aplicar el valor de mercado a la venta de concentrado, entonces voy a aplicar la norma antielusiva. Eso es lo que dice el fisco, ¿no? Y el cuarto comentario que quería hacer respecto a este esquema es que la lista de paraísos fiscales, la norma actual del impuesto a la renta señala que esa lista de paraísos fiscales, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en el reglamento del impuesto a la renta, puede periódicamente actualizarse para incluir nuevos países o para excluir países, ¿no? En el avance hoy del mundo, el mundo camina hacia una transparencia global, lo lógico es pensar que esta lista se vaya depurando, que se vaya excluyendo jurisdicciones, ¿no? Pero claro, ¿en qué caso se excluye a las jurisdicciones de esta lista de paraísos fiscales? Si es que esas jurisdicciones o países son miembros de la OCDE, es una posibilidad. Si es que tienen un convenio de doble imposición en el que esté previsto una cláusula de intercambio de información, o si es que hay intercambio de información con el Perú, ¿no? Entonces, varios de los territorios que están hoy como paraísos fiscales, hoy forman parte de un instrumento multilateral que hay en el mundo para el intercambio de información, dentro de los cuales está Perú. Y varios de los paraísos fiscales con los cuales Perú normalmente hace transacciones también están metidos en ese convenio multilateral mundial, ¿no? Solo que para que se excluya, por ejemplo, Panamá, con el que se suele hacer muchas transacciones aquí en Perú, para que se excluya Panamá de esa lista, ¿no es cierto? Que Panamá sí está en el multilateral, Perú también está en el multilateral, para que se excluya Panamá de la lista, tiene que haber un intercambio efectivo de información entre Panamá y el Estado peruano, ¿no? Entonces, digo, la depuración de lista que va a ocurrir en un futuro inmediato no es tan sencillo, porque se tiene que verificar el intercambio de información en la vida real, ¿no? Solo si es que se dé esa condición, se va a excluir a estos paraísos fiscales de la lista, lo cual, por supuesto, digamos, conduce a transacciones más transparentes, ¿no? Porque, infortunadamente, hoy, si tengo transacciones con paraísos fiscales, por ejemplo, si importo mi mercadería desde Hong Kong, o si vendo mi mercadería a Hong Kong y no tengo nada que ver con mi proveedor o con mi cliente que está en Hong Kong, estoy obligado a valorizar mis importaciones o mis exportaciones bajo la norma de precio de transferencia, ¿no? Y eso, por supuesto, puede generar problemas, sin duda, con el fisco. Ese es el primer esquema. Yo diría, este segundo esquema me parece que también puede ser de interés de los asociados, ¿no es cierto?, a la Cámara. Este es un caso en el cual la empresa C le vende maquinaria a la empresa B, y la empresa B le paga el precio, y la empresa C le entrega la maquinaria, ¿no? Es decir, es una compraventa común y corriente entre C y B. Y B le paga el precio a C, C le entrega el bien a B, y bueno, digamos, esto es una transacción, como les digo, común y simple de una compraventa, ¿no? Sin embargo, dice acá, transacción 2, al mes siguiente, cuando B ya tiene uso del bien, es decir, B ya estaba usando la maquinaria, B celebra un contrato de arrendamiento financiero con un banco. ¿Para qué? Para financiar esta máquina. Pero ustedes, claro, el fisco dice, oye, pero si ya habías pagado el precio a C, ¿qué es lo que vas a financiar? ¿No? Entonces, se celebra un contrato de arrendamiento financiero con el banco, y como C ya había recibido el precio, le dice, bueno, el desembolso que me tenías que hacer en virtud del contrato de arrendamiento financiero, ¿no es cierto? Ese desembolso deposítalo en la cuenta de B, ¿no? Digamos, en este caso, de la compraventa entre B y C, se había entregado la maquinaria, se había pagado el precio, pero no se había emitido la factura. Es que C no había emitido la factura a favor de B. Y por eso es que C, cuando se hace el contrato de leasing, un mes después, emite la factura a favor de A, ¿no? O sea, a favor del banco. Pero A no le hace el desembolso a C, sino el desembolso se lo hace a B por indicación de C. Entonces,
aquí claramente, digamos, el beneficio del esquema fiscal es que la empresa B, ¿no es cierto?, que compró maquinaria bajo una compraventa común y corriente, si lo estructura a través de un contrato de leasing, la depreciación de esta maquinaria va a tener un plazo mayor, una depreciación acelerada, y el fisco aquí lo destaca, ¿no? B se beneficia con la depreciación acelerada, ahorrando un impuesto a la renta por la mayor tasa de depreciación, ¿no? Y aquí los comentarios es, si ya existía compraventa de maquinaria, si ya se había pagado el precio, es decir, si la compraventa ya estaba perfeccionada, ¿no es cierto? ¿Cómo es que, habiéndose pagado íntegramente el precio, se celebra un contrato de leasing, ¿no? Digamos, si lo que se quería hacer es, en este caso, financiar la compra de maquinaria a través de un contrato de leasing, lo lógico hubiera sido que en todo caso se resuelva el contrato de compra-venta, se restituyan las prestaciones, es decir, B devuelve la maquinaria a C y C devuelve el precio a B, y por lo tanto luego de eso se hace la compraventa de maquinaria a través de un contrato de leasing, ¿no? Cosa que en el caso no había ocurrido. Digamos, lo forzado del caso es que, habiendo ya una compraventa completamente perfeccionada, con entrega y con pago de precio, se pretende esa compraventa atarla o vincularla a un contrato de leasing de manera forzada, ¿no? En fin, entonces, eso es el, el préstamo con arrendamiento financiero. Quizás esta también es interesante. Vamos a explicarla. Estoy yendo un poquito, digamos, con los esquemas fiscales que sean de mayor relevancia e interés para todos. ¿Okay? El otro esquema es el esquema de, fíjense ustedes, este es un caso interesante que puede ser también, por supuesto, de interés de los miembros de la Cámara, es que Alfa, en el ejemplo, se dice el fisco, es un grupo económico conformado por las compañías A y B, es decir, son compañías vinculadas. A es una compañía domiciliada en el Perú, dedicada a la transformación industrial dentro del régimen general del impuesto a la renta, o sea, se dedica a actividad industrial, ¿no? A elabora insumos para la culminación de sus productos. Alfa, que hace Alfa, o sea, el grupo económico que hace, constituye, o mejor dicho, la compañía B, que estaba domiciliada en el Perú, la domicilia en una zona de tratamiento especial, ¿no? Zona de tratamiento especial, estamos hablando de la zona franca de Tacna, ¿no es cierto? En la zona franca de Tacna es posible localizar ciertas actividades, ciertas empresas con algunos requisitos para efectos de realizar ciertas actividades. Bueno, lo que hace es precisamente domiciliar una compañía en una zona de tratamiento especial, suscribe un contrato de compraventa, es decir, B, que ahora está en una zona de tratamiento especial exonerado de impuesto a la renta, vende los insumos a favor de su compañía hermana, que es la compañía A, ¿no es cierto? Y dice que el fisco que, a pesar de que la venta ahora se hace, B le provee los insumos a favor de A, y que esa venta se hace a valor de mercado, ¿no es cierto? Se hace con un margen de utilidad, ¿no es cierto?, que hace que el costo de ese insumo para A sea mayor, porque está comprándole con utilidad a su empresa vinculada. Y la utilidad que se deja en la zona de tratamiento especial está exonerada de impuesto a la renta. Destaca también el fisco que esta empresa, que está en una zona de tratamiento especial, no cuenta con activos, no tiene trabajadores y por lo tanto carece de sustancia económica, ¿no? Aquí básicamente el fisco dice, bueno, esta empresa que está en zona de tratamiento especial no tiene sustancia económica, no tiene una actividad económica real. El propósito de haber localizado o domiciliado a la empresa B en una zona de tratamiento especial es incrementar el costo del insumo y por lo tanto a través de esa vía disminuir la utilidad de la empresa A y bueno, conseguir el ahorro fiscal. ¿Cuáles son los comentarios de este esquema fiscal? Bueno, uno, que se constituye una compañía que carece de sustancia económica, o sea, nuevamente el tema de la sustancia económica pasa a ser un elemento relevante
relevante, digamos, sujeto a análisis. Lo segundo es que si se trata de compañías vinculadas, entra la norma de precio de transferencia, ¿no es cierto? Y el fisco en el ejemplo dice, a pesar que hay norma de precio de transferencia y a pesar de que se vende a valor de mercado, puede haber, digamos, una connotación elusiva, es decir, puede haber un ahorro fiscal que no sea digamos, el razonable, ¿no es cierto? Y ese ahorro fiscal se combate a través de la norma antielusiva, que es la norma 16, ¿no? Que es lo que precisamente el fisco pone sobre la mesa para este caso. Este es un caso que también me parece relevante, pero que tiene que ver con las decisiones de las empresas extranjeras de vender su negocio en territorio peruano, ¿no? Cuando las empresas extranjeras quieren vender su negocio en territorio peruano, por supuesto, el mecanismo directo es vender las acciones, ¿no es cierto? Es decir, oiga, yo me quiero ir del territorio peruano, mis acciones hoy día están valorizadas en tanto, el precio de venta menos costo, y se tributa sobre la ganancia de capital el 30% de impuesto a la renta, salvo que esas acciones coticen en bolsa, en cuyo caso se tributa 5%, ¿no? Bueno, bueno, en este caso, lo que se hace es evitar esa venta de acciones, y más bien lo que se hace es que la empresa extranjera, la que esté interesada en comprarla a la empresa peruana, la empresa extranjera dice, ok, yo estoy interesado en comprar esta compañía peruana, entonces lo que hago es hacer un aporte de capital, ¿no? Como se dice acá, ya en la descripción del detalle, se dice la compañía domiciliada en el Perú, accionista de B, ¿no es cierto? Con el 98%, luego se tiene B, la compañía que opera en Perú, y luego se tiene C, la compañía domiciliada en el país Y, ¿no? Es decir, y básicamente lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que la empresa B, o sea, la compañía peruana, hace un aumento de capital y ese aumento de capital es suscrito por la compañía C, la que esté interesada en comprar, ¿no? Que no entra en la compañía vía compraventa de acciones, sino vía un aumento de capital. Dice, ok, aquí está el dinero y ya vamos a hacer un aumento de capital con prima además, ¿no? Acá hay una prima de capital, porque claro, no se podría hacer un aumento a valor nominal porque la compañía tiene un valor, ¿no? Un valor en marcha que no coincide con el valor del patrimonio de la compañía. Entonces, la compañía C hace un aporte de capital con prima y aquí el fisco dice al mes siguiente, transacción 3, al mes siguiente hecho el aporte de capital, se acuerda una reducción de capital adquiriendo todas las acciones de A para amortizarlas, ¿no? Pagando esta última el importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto. O sea, ¿qué quiere decir? Que al mes siguiente de que C entra a la compañía, se reduce el capital y entonces se va, ¿no? Recibe el valor de mercado de sus acciones, incluida la prima, ¿no es cierto? Y se retira de la compañía. Digamos acá, ¿cuáles son los efectos de este esquema, digamos, de riesgo fiscal? Bueno, que cambia la titularidad de la compañía. Antes esta compañía B era de titularidad de A y después de este aumento y reducción pasa a ser de titularidad de C, ¿no? Dice A es accionista mayoritario de B, pero luego del esquema descrito deja de ser accionista y la titularidad de las acciones pasan a C sin que se haya realizado una compra-venta de acciones, ¿no? El aumento de capital no tiene sustancia económica, ¿no es cierto? No tiene sustancia económica, más aún si luego del aumento de capital se hace una reducción al mes de haberse concluido, ¿no? Lo único que se logra con el aumento y posterior reducción es haber cambiado de accionista, ¿no? Entonces, aquí se menciona, salvo la ventaja tributaria, es decir, el hecho de evitar una enajenación de acciones, los esquemas descritos no son regulares para lograr una enajenación, ¿no es cierto? Entonces, acá básicamente es otra vez el sustento de negocios, nuevamente, es decir, el sustento de negocios nos va a perseguir con bastante frecuencia en las transacciones de carácter tributario, ¿no es cierto?
Aquí siempre habría que examinar la razonabilidad. No decimos que en todos los casos en que hay aumento y reducción está habiendo un acto elusivo, ¿no? O potencialmente elusivo. Diría yo en este caso, depende de los plazos, ¿no? Es decir, si hay un plazo razonable entre el aumento y la posterior reducción, porque el accionista decide invertir, y la inversión es como un matrimonio, como pongo acá, ¿no es cierto? Y decide invertir siendo accionista en una compañía, para que haya un divorcio, este no puede ser inmediato, ¿no? Tiene que haber un plazo razonable del inversionista que pone capital, y si tiempo después dice, oye, mira, esto no le veo viabilidad para continuar con esta inversión, habiendo razones de negocio que la justifican, se puede, por supuesto, reducir el capital y en ese caso no pasaría nada, ¿no? Pero, digamos, aquí Suna dice, el aumento de capital ocurrió en el mes 1 y 30 días después está la reducción de capital. Y curiosamente, el que aumenta capital se queda y el antiguo accionista se va. Entonces, en el fondo, lo que se ha buscado no es hacer un aumento y una reducción, sino encubrir una venta en este caso de acciones, ¿no? Hay una resolución del Tribunal Fiscal de un caso similar a este esquema de alto riesgo fiscal que la Administración ha presentado. Aquí ustedes tienen el número de la resolución del Tribunal Fiscal, que también ha sido examinado en medios especializados, ¿no? Este es un caso, digamos, no sé si sea, a ver, vamos a ver si yo creo que, a ver, vamos a ver, un segundito, solo déjenme ver que este es el caso de una sesión minera, me parece que estoy bien enredada, esta también, la 7, que luego la voy a comentar, pero vamos a ver un segundito, esta ya la expliqué, esta también, arrendamiento financiero, venta de minerales a través de una sociedad intermedia, esta también es un poco enredada, porque digo, esta última me parece que vale la pena comentarla. Los otros lo voy a comentar, pero rápido, ¿no? Porque me parece que son situaciones muy límites las otras que voy a comentar. Esta es el caso, esta sí me parece que vale la pena comentarla con algo de detenimiento, que es el caso de una compañía domiciliada en el Perú que tiene como principal accionista a B, ¿no es cierto?, que es el dueño de la empresa A en un 90%. Hace 15 años, dice el fisco, hace 15 años, este señor B aportó 5 inmuebles, un edificio comercial a favor de A, y A ha venido, digamos, explotando, usando esos 5 inmuebles que aportó su accionista hace 15 años, ¿no? En el año 15, o sea, después de 15 años, la empresa decide vender estos inmuebles a favor de B, a favor del accionista, ¿no? Y los vende a través de una compraventa a plazos en 48 cuotas, o sea, 4 años, ¿no? Cuando se hace compraventa a plazos, el impuesto a las rentas también se paga a plazos. Eso dice la ley del impuesto a la renta. No se paga, la utilidad de esa venta en un solo año, sino conforme vaya venciendo las cuotas, ¿no? Eso es lo que también destaca el fisco. Y finalmente dice, a los días de realizar la venta, no dice cuántos, pero a los muy pocos días de realizar la venta, la persona natural arrienda el local a la empresa A. O sea, la empresa A le vende y B, la persona natural, lo alquila a su empresa, ¿no? Este alquiler es por montos que incluso son mayores a las cuotas a pagar por la venta de dichos inmuebles, ¿no? Y aquí lo que se destaca es que el objetivo de este esquema fiscal es lograr que, como saben ustedes, en el arrendamiento de bienes, ¿no es cierto?, se tributa 5% y esto genera un gasto deducible en cabeza de la compañía, ¿no? Y entonces básicamente lo que se dice acá es, lo que se está buscando es que un inmueble que ya estaba próximo a agotarse, la depreciación de este inmueble estaba próximo a agotarse, lo que se ha hecho es forzar en este caso una venta con un arrendamiento subsiguiente, ¿no es cierto?, para generar un gasto deducible de manera permanente en manos de la empresa, ¿no?
el arrendar los inmuebles, dice, el arrendar los inmuebles en cuotas cuyos valores son mayores a los que cobra por la venta de los inmuebles, le permite a tener una deducción mayor de lo que hubiera tenido con la sola depreciación de los inmuebles. O sea, en otras palabras, lo que se está discutiendo en este caso es básicamente el gasto que se tiene por el alquiler que le hace su propio accionista, ¿no? Y aquí yo diría, hay un problema de valor de mercado, ¿no es cierto? Es decir, si A le vende a su accionista el inmueble, tiene que venderlo a valor de mercado. Si vende a valor de mercado, como de hecho está obligado a vender a valor de mercado, entonces me parece que no hay ninguna ventaja fiscal, ¿no es cierto? O sea, creo que esta transacción, eh, digamos, se puede desbaratar aplicando el valor de mercado a esa venta de inmuebles que está haciendo la empresa a favor de su accionista. Si se hace a valor de mercado, entonces va a haber una utilidad en el momento de la venta. Esa utilidad en el momento de la venta tributa el impuesto a la renta y luego la persona natural puede, por supuesto, alquilarle a su empresa, pero eso significa que en el fondo, en el momento uno, en el momento de la venta, se está pagando el impuesto a la renta de manera adelantada y luego se está utilizando el alquiler como un gasto deducible, ¿no? Pero en ese caso no hay ninguna ventaja porque es como pagar impuestos de manera adelantada al fisco al momento de la venta y luego recuperar ese impuesto adelantado a través de la deducción del arrendamiento como gasto, ¿no? Entonces eso por supuesto no habría ninguna ventaja fiscal. La única manera de que haya ventaja fiscal es, digamos, no habiendo coherencia o no habiendo ninguna simetría entre el valor de mercado de la transferencia, de la venta de los bienes, que parece ser el caso que está examinando el fisco, es decir, no se vendió a valor de mercado, y luego, por supuesto, el alquiler que se hace a un valor de mercado, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay consistencia entre esos dos valores, sí hay una ventaja fiscal, ¿no? Que es lo que el fisco cuestiona para el caso. Bueno, en fin, entonces yo creo que me parece que esa sería la explicación. Los otros casos me parece que no vale la pena mencionar, son casos en realidad muy puntuales, que me parece no tiene mucha relevancia que se los explique. Creo que con esto yo les diría mi consejo, ¿no es cierto?, es tener cuidado con esta obligación del directorio, ¿no es cierto? Es decir, mi consejo finalmente como abogado especialista en impuestos es el directorio tiene que hacer un análisis de los actos que impliquen planificación fiscal. No se olviden que esa obligación está en la ley, es una obligación vigente y que lo que busca en este caso es, si no se cumple con esa obligación, la administración tiene un abanico más amplio, digamos, de personas a quienes puede exigirle el impuesto a la renta en caso en el futuro se tenga una transacción que califique como elusiva, ¿no? Nos informaron en esta reunión que tuvo lugar hace 2 semanas en la SUNAT que la SUNAT ha sustanciado 2 casos de norma antielusiva, ¿no es cierto? Es decir, ya está habiendo casos de transacciones elusivas que el fisco está sustentando, probando, y de los cuales uno de ellos, el comité que da su visto bueno o rechaza la aplicación de la norma antielusiva, uno de ellos del comité ha dicho que no es pertinente la aplicación de la norma antielusiva y en el otro ha dicho que sí es pertinente, ¿no? El caso que precisamente el fisco ha dicho que sí es pertinente es el último, que he explicado, que es esta de acá, ¿no? Está que la transferencia del inmueble al accionista y el arrendamiento. El fisco ha aplicado en este caso la norma antielusiva ante el comité y por supuesto están negando el gasto deducible de arrendamiento en cabeza de la empresa. Y eso es la explicación que yo quería darles. Muchísimas gracias por su tiempo y paciencia. Y bueno, si hay alguna pregunta, dispuesto por supuesto a dialogar. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Walker. Interesante y un poco preocupante, ¿no? Lo que nos mencionas. Tenía entendido que esta es la versión 2 de este catálogo.
la SUNAT tiene planeado, me imagino, más adelante sacar una versión 3. ¿Sabes tú sobre eso algo que nos puedas comentar de repente? Sí, 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 claro, Jorge. Por supuesto, muy pertinente la pregunta. Sí, preocupante. Por un lado, bien que el fisco esté compartiendo esta información públicamente, ¿no? Porque antes había, digo yo, un oscurantismo en general, ¿no es cierto? Es decir, el secretismo de no abrir la información de manera pública. Pero sí, nos comentaron el fisco que para hacer este catálogo, ¿no es cierto? Estamos hablando de el anterior catálogo tenía 5 transacciones, me parece, o 5, sí, 5 transacciones, y se han añadido 8, ¿no? Para estas 8 nos indicaron que habían hecho el escrutinio de 50 transacciones de alto riesgo fiscal, o sea que de las 50 han quedado 8. Y claro, de las 42 que han quedado, seguramente en un futuro próximo van a hacer una evaluación mayor y van a ir añadiendo mayores esquemas de alto riesgo fiscal. Y otro temita para responder a tu pregunta, que digamos tampoco daba el foro, pero en fin, lo podemos hacer en un evento futuro, ¿no es cierto? Hay un estudio del CIAT, ¿no es cierto?, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, un estudio de funcionarios de SUNAT que se denomina planeación tributaria nociva, ¿no? Y en ese documento de estos 2 funcionarios de la administración tributaria, voy a leer nomás los títulos, se dice esquemas de alto riesgo fiscal, parecido al catálogo, ¿no? Y dice, por ejemplo, tributación de intereses, préstamos back-to-back, regalías por uso de marcas, deducción de intereses financieros, pago de regalías, servicios intragrupo y servicios intragrupo con reestructuración. O sea, también acá en este estudio, ¿no es cierto?, que digamos no está publicado en la página de la SUNAT, pero es un estudio público que está en la página del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. También hay esquemas que el fisco a través de estos 2 funcionarios ha compartido en general. Y lo que se aprecia, yo diría, del lado del Estado es que el Estado cada vez está más incisivo en apreciar la sustancia o razón de negocio de las transacciones, ¿no? Que es lo que les decía, hay que tener, digamos, el cuidado de cualquier transacción que tenga una ventaja fiscal, tener el sustento y la razón de negocios de la misma, ¿no? Gracias, Walker, por la aclaración. Bueno, les recordamos a los participantes que pueden hacernos llegar las preguntas que deseen a través del chat, o ya que no tenemos una participación masiva, de repente podemos aprovechar de ceder la palabra a quien desee Sí, manifestar de forma oral su pregunta, nos levanta la mano y podemos activar los micrófonos, ¿no? con confianza, cualquier cosita que podamos conversar. Gracias, Antonio, que ha pasado sus felicitaciones, Antonio. Bueno, muchas gracias. Parece que todo ha estado claro o todo ha estado oscuro, mi querido Jorge. Así es. O están con miedo a hacer preguntas también. Pero siempre a disposición de los miembros de la Cámara, ¿no? En fin, lo dejo ahí, Jorge, en el tintero, si podemos hacer una próxima jornada con este estudio del CIAT, y también explicar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya que al parecer no hay preguntas, o de repente no las quieren hacer públicas, les Ajá, comentamos que las pueden también hacer, puede ser vía claro. la gerencia o directamente con Walker. Walker es miembro del estudio Filippi Preto Carrizosa, que es una empresa asociada de la Cámara, entonces tienen esa facilidad para llegar a comunicarse directamente, ¿no? Eh, Exactamente. bueno, muchísimas gracias, Walker. Muchas Nada, gracias también a todos los participantes. Bueno, posteriormente vamos a compartirles la grabación y también el material que nos ha presentado el día de hoy Walker.
Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, Jorge. Buenas noches a todos.